Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra serie Removiendo Escombros. Y una vez más, qué gusto, qué privilegio contar con la compañía de mi amigo Humberto Casanova. Ese look. Este, como ya lo saben, hemos estado tratando estos temas que son básicamente temas de salud mental. No pretendemos, como lo hemos dicho en algunos otros podcasts, no pretendemos ser los expertos en salud mental. No, pero sí los conocedores de cada uno de estos temas de que hay que remover los escombros, conocedores del enfoque bíblico, de lo que dice la palabra de Dios, y sobre ellos sí tenemos la autoridad para poder hablar de ello porque tenemos el conocimiento de la palabra. No pretendemos en el tema de salud mental ser expertos en ello, pero sí conocedores de lo que dice la palabra de Dios enfocado a cada uno de estos escombros. Y hoy con Humberto, ¿cómo has estado, Humberto, antes de que toque el tema? Pues, mira, he estado físicamente algo cansado, porque mucho movimiento. Emocionalmente estoy expectante, pero de manera general me siento muy bien, me siento bendecido. Relajado. Y hay una canción que dice que ¿cómo estás, mi amigo? Rico, famoso y bien parecido. Entonces, ¿Estás hablando de mí o de qué? Entonces, bueno, pero bien y agradecido por esta invitación a No. esta serie de estos podcasts para pasar un rato aquí charlando. Estamos, mira, como yo digo cuando estoy con los pastores, estamos chupando tranquilos. Así es. Pues el tema que hoy vamos a hablar es sobre la envidia. La envidia. En la escritura, en la Biblia, ¿habla algo sobre la envidia? Por supuesto que sí. Y quiero leerte lo siguiente, para que veas que, repito, es desde un enfoque bíblico. Dice Gálatas 5, 24 al 26. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal, o sea, nuestro ego, nuestro yo. Dice, la ha crucificado con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos. Tú y yo hablamos sobre un tema del orgullo. Ese fue un tema de remover del orgullo. Todo muy bueno, todo muy interesante. Dice, no seamos orgullosos. Luego, ni envidiosos. Ni causemos peleas entre nosotros mismos. O sea, el orgullo y la envidia parecen primos hermanos o primas hermanas. O sea, son parientes cercanos. Son parientes cercanos. Sí. Entonces, la envidia se parece al orgullo, o el orgullo. ¿Qué me puedes decir de la envidia, Humberto? Mira, fíjate que en este tema de hoy y leyendo este pasaje que estás leyendo de Gálatas y demás, me viene a la mente un pasaje que desde el año pasado se me ha hecho carne y está en Proverbios 23, 17 o 17, 23, fíjese que ahora se me fue, pero no lo voy a buscar, pero me lo sé de memoria, pero es 23, 17. Y dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Entonces, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. A veces hay personas que han llegado, Dani, a los pies del Señor. Y no sé si lo has escuchado, creo que como pastor lo hemos escuchado, dice, me iba mejor antes. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Sí. No, me iba mal. Y ahora estoy y no sé qué me está pasando. No, Dios te está procesando. Y si no entendemos ese proceso, no salimos del camino porque, y mira, mi vecino tiene que moto, carro, camioneta, y yo no llego ni a bicicleta. Entonces está mirando. Estás envidiando lo que el otro tiene. Que el otro tiene. Y yo vengo a la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? Y él ni a la iglesia va. Y todos los fines de semana está en la borrachera.
está mirando lo que no tiene que mirar. Dios a ese vecino que está en su borrachera y que tiene todo eso que dice, así como está, lo ama. Y puede usarte a ti, que en vez de estar mirando y quejándote de eso, dar testimonio, porque tú no sabes lo que realmente en su vida interior, íntima, él esté viviendo. Y estás envidiando por lo que ves que tiene. Entonces no tenga tu corazón. El salmista decía, tan torpe era yo, Wow. estaba yo tan cegado que no entendía, porque estaba envidiando a todos aquellos que les está yendo bien. Así es. Y que les está yendo bien y son un desastre. Y que sabemos que no son buenas personas, que son injustos, malagradecidos y todo, y les está yendo bien. Y les está yendo bien por lo que vemos. Exacto. Pero caras vemos, corazones no sabemos. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que está ahí. Lo que está ahí y lo que está pasando. Y es por eso que el salmista dice, tan torpe era que no entendía, sentía punzadas en el corazón, en el estómago, wow, de ver cómo es lo que está pasando esas personas. Ok, la envidia en sí tiene que ver mucho con el orgullo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no tengo yo lo que el otro tiene? ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué al otro o a la otra persona le va bien? Y yo deseo cosas de la otra persona y eso es envidiar. Está tremendo. Sí. Ahora, Humberto, ¿qué tanto es que la envidia alimente el orgullo o el orgullo alimenta la envidia o ambos ahí se la llevan de un lado para otro? Como decía hace un rato, son primos hermanos. Ellos están ahí en la misma circulación. La envidia es algo tóxico, uh-huh, porque es pariente incluso del celo también. Ah, ya, sí. Pero si el orgullo es algo que es muy personal, ya la envidia es problemática porque se lleva a un plano más allá de nosotros, viendo al otro, deseando lo que tiene el otro, cuestionando lo que tiene el otro y yo no tengo. Entonces ahí va mezclado, porque un poco que yo quiero demostrarle que yo puedo hacer lo que él hace. Tiene envidia, pero se mezcla con el orgullo. A ver, aquí Humberto, creo que podemos platicar en dos sentidos. No quiere decir que la envidia es buena y la envidia mala, porque no, la envidia es claro, mala. O sea, la envidia es la envidia, uh-huh, y esa corroe, ¿no? No, quiero hablarte de dividirlo en dos partes. Uno, de la envidia que sentimos de alguien que está yendo bien, y aquí tengo unas frases que las quiero comentar contigo, pero también de la envidia que sienten algunas personas. En este caso, hay una historia en la Biblia tremenda sobre José. Oh, tremendo. Que todo lo que le pasó a José fue provocado por la envidia de sus hermanos. Su propio hermano, wow. Ok, vamos a tratar de platicar estos dos conceptos. En primer lugar, ok, no debemos envidiar a la gente, o sea, no debemos envidiar. ¿Por qué? A ver, vamos a ver algunos puntos. Dice, la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento de los demás. Wow. Tú eres un músico profesional, wow, y todo. Wow. ¿Ha habido envidia ahí? Tan envidiado por... Fíjate que esa frase está tremenda. ¿La puedes repetir? Sí, cómo no. Wow. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento de los demás. Wow. Fíjate que hablando como músico, y yo viví un caso cuando estudiaba personalmente, porque yo no quería ser músico de escuela. En el momento que voy a estudiar la música, tenía unos 14 años aproximadamente, yo estaba para ser un boxeador en aquel tiempo era la I de una escuela de iniciación deportiva. Yo me formé en la calle. Boxeador. Multiminio Ramos, Mantequilla Nápoles. Bueno, en aquellos tiempos estaba Teófilo Stevenson en Cuba. Teófilo. Y habían algunos, no sé si lo llegaron a conocer. Bueno, a mí siempre me gustó. Pero me gusta. Bueno, había uno que de 81 kilogramos, Gilberto Carrillo. Él era hijo
de un vecino. Entonces, él alimentaba eso de que tú puedes llegar también, tú vas a ser, que yo quería ser campeón olímpico. Oh. Entonces, bueno, para no hacer la historia larga, mi mamá siempre me decía, ¿qué boxeador ni boxeador? Te voy a romper la cabeza. No te la van a romper los dos, te la voy a romper yo. Te voy a romper la cabeza. Hago la prueba por la escuela de música, porque así funciona. No sé si sigue funcionando así, pero en aquellos tiempos funcionaba. Vinieron a hacer pruebas y yo hice la prueba y resulta que yo saqué una puntuación alta y me mandan el aviso de que iba a entrar a la Escuela Nacional de Instructores de Arte. Allá en Cuba. En Cuba. En Cuba, o sea, te van y te evalúan. Sí, te hacen las o sea, pruebas. te enfocan según tus desde chico, habilidades y capacidades. Ajá. Claro, yo más chico no quise hacerlo, era por el piano y habían ciertos prejuicios en ese tiempo. Y bueno, pero ya para esta etapa, con el saxofón, que era el instrumento que me gustaba y demás, pero ya yo no quería la música, yo quería el boxeo. Y te hago esta historia, ¿por qué? Porque al final ya mi papá se siente un día, me convence y me dijo, hijo, mira, como boxeador cuando tengas 25 años ya tú vas a ser un veterano. Y a los 30 años, si no eres entrenador, y mira el ejemplo de los demás boxeadores, no es hablando más de ellos, sino la situación, el entorno, ¿no? Y con la música es otra cosa. Me convenció y me fui a estudiar a la escuela de música. Y de primer año yo seguía con mi idea de boxeador, estaba en la escuela estudiando música, pero corriendo, haciendo ejercicio. Y bueno, pero desde que me dieron el instrumento y empiezo, había algo en mí, hoy entiendo que es Dios, en el talento, el don, y empecé, y a los meses, Dani, yo tocaba de una manera impresionante. Ya para el segundo año en la escuela, yo tocaba casi como los que estaban en los últimos años. Wow. Entonces los que estaban de mi tiempo, me acuerdo que se formó un grupo y bueno, a mí medio que me eliminaban. Viví esa parte de la envidia, no lo entendía a esa edad, de los 15, 16 años, pero de momento me querían eliminar y la historia termina en que yo al final me introducen a aquel grupo y yo terminé siendo el director de ese grupo. Pero llegó un momento en que me hicieron la vida tan de cuadrito que le dije a mi papá, me quiero ir de la escuela llorando, me quería ir. Porque el envidioso te molesta, el envidioso empieza a veces hasta con las miradas. Y entonces, como muchacho al fin, ¿no? Pero doy gracias a Dios hoy que mi papá me convenció, mi maestro de saxofón, Andrés Pérez Jané, me convenció y yo me quedé en la escuela y pude terminar. Y hoy, bueno, soy músico gracias a eso, que es un ambiente donde se mueve mucho en la vida en general, porque en la iglesia no habrá envidia. También la hay. Entonces, ay, Humberto. Mira, ahorita que hablas de la música, bueno, tú sabes que yo no soy músico, pero siempre, no sé por qué, me rodeé con músicos. Sí, ¿no? sí. Pues me rodeé siempre con músicos. Y músicos. bueno, y grandes músicos, porque así que nos conocimos cuando tú coordinabas a varios. Ok, y entonces llegué a la conclusión, no soy músico y ando con músicos, entonces soy un música, ¿no? y bueno, pues cuando estaban en los estudios de grabación, ¿no? Que alguien hacía un arreglo y él se sentía pues bien de ese arreglo y llegaba otro y escuchaba oh, yo creo que aquí le podemos cambiar esto, le podemos quitar el otro, le podemos... Wow. Y luego venía otro y decía, no, ese no está... Siempre había... Y eran extraordinarios arreglistas, ¿te acuerdas de aquel entonces? Claro, o sea, claro. Extraordinarios arreglistas y extraordinarios músicos los que estaban en el estudio de grabación. Y yo nomás escuchaba y yo oía todo igual. Yo decía, todo oye bien, está padre todo, pero no, yo no, es esto. Porque siempre como que quieren ser mejor que los demás y no reconocen, la envidia no reconoce el triunfo de los demás. Claro. El éxito de los demás no lo reconoce. Sí. Quieren como que eso sea. Quieren opacarte. El envidioso quiere opacarte. Y hacen, como decíamos nosotros en Cuba, la cabecita de playa, ¿no? Se unen y empiezan a hacerle la vida imposible a las personas. La envidia es, decías hace un rato que corroe, pero hoy que está de moda lo tóxico, la envidia es algo tóxico a un nivel macro, supra. La envidia corroe. Ahorita que hablas de corroer, Humberto, yo trabajé en una empresa que tenía que ver mucho, o sea, trabajaban para eliminar la corrupción. Y a veces nos llegábamos a
no sé, un equipo que no funcionaba. Ujú. Y la apariencia de ese equipo, pues lo ves de fuera, dices, pues está bien, no sé, una turbina, algo, ¿no? Está bien, pero lo abrías y si estaba en zona marítima o cualquier cosa, la corrosión que había adentro Wow. era impresionante, impresionante la corrosión que había, que se estaba desbaratando por dentro. Por fuera tenía una apariencia más o menos, pero por dentro se estaba cayendo a pedazos. Wow. Así es, creo que la envidia, cuando decimos que la envidia nos corroe, o sea, por dentro nos está destruyendo, nos Sí. está haciendo mucho daño y a lo mejor por fuera el orgullo me levanta, ¿no? O sea, como que el orgullo me levanta, pero la envidia me está corroyendo. La envidia mata, La envidia mata, definitivamente. definitivamente. Ahí te va otra frase, Humberto, ahí te va. Dice, no envidies el progreso de los demás si no conoces su sacrificio. Wow. Esa frase me lleva a una frase que escuché años atrás, que dice, todos ven la gloria, pocos conocen la historia. Pocos ven, o no, muchos ven, Sí, muchos o todos ven la gloria, todos ven la gloria, pocos conocen la historia. pocos conocen la historia. Wow. Esa frase, Es esa frase. Y va casada, o sea. porque la gente ya cuando llega, si está brillando, la gente dice, ¿y este de dónde salió? ¿Y qué con el negro ese, con ese pelo que tiene? No tengo la culpa. Explotó el boiler. Aquí. No tengo la culpa de ser guapo. No, no, pero es tremendo que la gente, oye, mira, ¿y por qué a él? ¿Y por qué tal cosa? No, pero no saben lo que se ha vivido, lo que se ha sufrido en ese proceso, que muchas veces no es un sufrimiento para mal, sino un sufrimiento en el sacrificio Claro. de dedicarle horas o sea, ya sea un instrumento, a estudiar. ¿Cuántas horas tú estudias? Yo me pasaba estudiando 6 y a veces llegaba hasta 8 horas con mi instrumento. 6, 8 horas. 6, 8 horas. Yo casi no dormía. De ahí, bueno, hasta hoy yo soy de dormir poco, porque en las noches lo que hacía era que me iba a tocar el piano y estaba tocando el piano unas 3, 4 horas. Por eso yo soy multiinstrumentista, no toco percusión, que fue mi primer instrumento, el saxofón, pero lo que es el saxofón y el piano, yo le dediqué tiempo. Entonces la gente puede ver y decir, mira ese, ¿y por qué? Y con envidia. Pero mientras otros estaban durmiendo, yo estaba... Mientras otros estaban descansando, Mientras otros estaban descansando, mientras otros la relajaban, mientras otros se divertían, tú yo estaba en eso. Y ahí, bueno, fue el tiempo. no conocen el proceso. No entonces. conocen el proceso, no conocen la historia. Entonces ven La la gloria, historia. pero no se conoce la historia. Y ahí es la frase que vale la pena repetirla de nuevo. Está tremenda. No envidies el progreso de los demás si no con- conoces su sacrificio. Wow, wow, wow. ¿Lo están oyendo? Oigan eso. Ahí te va otra frase. Ahí te va. Dice, la envidia es la muerte lenta y dolorosa de quienes no tienen vida Wow. propia. Wow. La envidia es la muerte lenta y dolorosa de quienes no tienen vida propia. El envidioso casi siempre padece de estrés. Por eso no tiene vida propia. Porque está fijándose en lo ajeno. Está mirando, está deseando lo Afanado. ajeno. Afanado. Dice, pero ¿por qué? Y le molesta. Dice, pero ¿por qué tiene eso y yo no lo tengo? Deja de envidiar, hermano. Y dedícate a aplaudir el éxito de aquel que lo está teniendo, que repito, por su sacrificio o por lo que sea. A lo mejor no tuvo tanto sacrificio, porque muchas veces, por ejemplo, que es lo que decía, yo estudiaba, pero tenía el talento. Y hay gente que tiene el talento y no lo explotan. Entonces yo me dediqué en ese tiempo. Ahora ya con mis años... Tú tenías quizás, las dos cosas, o sea, que se requiere para salir adelante. Sí. Talento, pero también sacrificio. También no se trata nada más de tener talento, sino hacer algo. Esforzarse. Esforzarte. Para que ese talento... El esfuerzo.
Eso me llevó a mí, Dani, a los 18 años a participar en el primer festival. Fue el segundo a nivel nacional, bueno, es un festival que se sigue haciendo hasta hoy, internacional de jazz en Cuba. En Y Cuba. en el Cuba, Jazz en el en Cuba. segundo festival de jazz, yo con 18 años participé con un grupo un hombre que está en Nueva York, se llama Oriente López, y yo participé con su grupo Timbacoe en ese segundo festival de jazz con apenas 18 años. Al siguiente año volvió a Oriente, pero el Oriente hizo un quinteto y yo toqué con su quinteto, pero hice mi proyecto, yo llevé mi proyecto. Éramos muchachos de la escuela, pero muchachitos, ¿no? Y hoy cuando miro atrás y recuerdo, digo, wow, era temprano, era un muchachito. Y yo pude participar en esos eventos de ese nivel, ¿no? Pero era por eso, porque uno dedicándose a lo que me gusta, que en un principio no quería por el bolseo, como te decía, pero al final ya cuando entré y le agarré el gusto, pues me fue. Y en estos años quisiera estudiar como estudiaba en aquellos tiempos, pero ya ahora no puedo. Fíjate que, Humberto, algo que vi, por ejemplo, estuvimos este fin de semana en una iglesia en el Estado de México y bueno, yo te veo tocar el sax y desde hace 25 años que te veo tocar sax y hay algo increíble para que también entiendan los que envidian que no deben hacerlos, Claro. que deben entender y más bien pues dar gracias y reconocer el talento o las cualidades, el éxito, humanamente hablando. Pero también no tener esa envidia en el terreno ministerial, no quiero decir espiritual, en el terreno ministerial, porque también hay envidias a veces que entre los músicos y todo, que quién canta mejor, que quién toca mejor, que X, ¿no? Yo he visto muchos músicos en las iglesias, o sea, que tocan y se oyen igual que el CD. Bueno, antes decíamos el CD. ¿El CD? Ahora el ¿qué? El MP3. Ahora son los... No. Ahora son los, ¿cómo le dicen? Sí, los singles, pero son que si Spotify, que si el otro, que el otro. Tú y yo somos de la época del cassette, ¿no? Somos desde antes del casete. Ah, sí, ¿verdad? Acuérdate que nosotros somos de la época del disco. Empatamos el disco cuando entró el casete. Del LP. LP, los de 35 que eran los sencillos y los LP que eran los grandes. Mira, estás oyendo las risas de aquellos que se están riendo de nosotros. Y estos están veteranos, envidiosos. Eso es. No, ellos no vivieron eso. No vivieron eso, no tuvieron el privilegio. Bueno, pero a lo que voy, Humberto, es lo siguiente. Te estuve viendo y desde hace 25 años. Una cosa es humanamente hablando, reconocer el talento, lo que Dios te dio, porque Dios te dio ese talento, esa capacidad. Tú te esforzaste para sacar adelante ese talento que Dios te dio. Claro. Pero qué increíble es cuando Dios, el talento que el Dios mismo te dio, ahora te dice, ahora quiero que ese talento lo uses para mí. Porque quiero usarte. Desde que yo te conozco y que te he visto con tu sax y estar ministrando cuando ibas a la iglesia y entrabas hace 25 años y este fin de semana que empezaste, yo me remonté y dije, wow, Señor, que gracias porque esos talentos tú los tomas para ti. Y viene la administración, viene algo especial, viene no tu talento personal de músico, sino viene ese don, ese ministerio, esa unción espiritual que Dios usa y toca vidas. O sea, yo lo vi hace 25 años, lo he visto después y lo vi este fin de semana y wow. Se tocan vidas, qué increíble. Aquella persona que reconoce que es Dios el que nos usa o el que te usa, totalmente, dejará de ser envidioso y dirá, Señor,
vendrá con humildad y decir, Señor, quiero que tú también me uses de esa manera. Y darle la honra a Dios, ¿no? O sea, Claro. que Dios haga las cosas. Le decía yo al pastor de allá, digo, haz de cuenta, yo me estoy imaginando como el shofar de los que tocaban, algo pasaba, digo, con su sax igual algo está pasando. Sí, fíjate que en esto que estás hablando es interesante, Dani, porque yo me atreví a creerle a Dios y dejé de tocar la música como profesional. Y pasaron muchos años y de repente yo, ahorita son quizás como unos 14 años, 15, que de nuevo Dios me hizo sentir tocar como músico. Hasta hoy yo sigo trabajando como un servidor de Dios viviendo del altar. Cuando vean estos, aún mis discípulos que van a ver este capítulo, ellos saben lo que estoy diciendo porque dice, ¿cómo le haces? Porque no me voy a tocar por ganar dinero. Y si alguno de los músicos que me conoce ve esto también dice, sí, no, si Humberto es difícil que venga a tocar, porque él siempre está en sus cosas de Dios. No, no estoy en mis cosas de Dios. Es que él me dio el don, y esto fue un amigo de colombiano que me dijo esa frase y la entiendo plenamente ahora. Él me dio el don y el talento, bueno, la gracia que me dio como músico. Y yo no sabía de Dios y yo estaba queriendo llegar a Nueva York, queriendo ser famoso, queriendo tocar y hacer. Llego a los caminos del Señor y todo cambió. Pues, en un campamento de jóvenes dicen, ¿quién es capaz de sacrificar a su Isaac? Y yo, ¿cuál es Isaac? Entonces, Isaac es aquello que tú tienes, que tú amas, lo que más amas y lo que... Y yo siempre decía... Isaac, la carne. Claro. Y yo siempre decía, yo cualquier cosa la puedo dejar, pero la música jamás. Y cuando pum, acudo al llamado y dejé de tocar la música por años. Muchos de mis amigos músicos, y si alguno está viendo esto y que se comenta por ahí decir, eso es verdad. Nosotros dijimos, Humberto, ya lo perdimos, porque nunca más pensé volver a tocar. Pero este amigo colombiano, Quique Escobar, me dijo un día, el don es para Dios, para ministrar a Dios, pero el talento es para que tú puedas recibir y vivir de ese talento. Dios no está en contra. Y hay hombres de Dios que Dios les permitió, voy a mencionar un Abraham Laboriel, por ejemplo, que es un bajista muy famoso. Wow, sí. Y Abraham Laboriel es un hombre de Dios increíble. El otro caso es Alex Acuña, que es un hombre de Dios increíble, un percusionista. Los tres músicos, Abraham Lauriel, Alex Acuña y Justo Mario. Justo Mario. Ahí sí, exactamente. Pero ellos hicieron coinonía y en ese tiempo ellos estaban tocando con los más famosos, con los más grandes. Ellos iban como músicos y Abraham Lauriel fue uno de los que me dijo un día eso. Me dice, es que no está peleado Dios con eso, pero era en el tiempo que yo ya no voy a tocar más. En este tiempo, yo te le estoy sirviendo a Dios, es mi trabajo central, primordial, pero sé que ese talento que Dios me dio es para que fuera ser usado, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, de repente, uno como que no entiende eso. Y los de afuera, los de adentro, envidian y a veces por la envidia dicen, ¿viste? El hermano tiene doble vida, doble... Y empezaba, ay, Dios mío. O sea, si alguien, a ver, se pone Daniel Flores acá de este lado, ¿no? Y veo que Humberto ya se estaba dedicando al Señor y de repente veo que Humberto está tocando allá. Y como yo soy envidioso, empiezo a criticarte, empiezo a juzgarte, y soy el juez más crítico que pueda haber y te mando al infierno, ¿verdad? No, mira, porque lo tremendo en esto, Dani, están los de fuera que no entienden y dicen, estás perdiendo el tiempo en la iglesia, pero bueno, no, él no es tan bueno nada, por eso él no se atreve, por envidia. Pero esa envidia no es tan nociva como la de adentro, lo que acabas de decir. Que estamos viendo, no, pero es que mira, y él está con el diablo, se va a ir al infierno, como tú dices. Hasta nos condenan y nos envían al infierno. Cuando es Dios quien está diciendo, quiero que vayas y les prediques a través de la música. Decía, hoy en la mañana alguien me hablaba, porque estuvo en la reunión del viernes, le tocó estar en la del el sábado para los servidores, y de la mañana, y dice, es que hay algo cuando tocas, algo que siento que todo mi cuerpo, no sé qué sea, no sé. Y sí, es lo que decías. Que es lo que estaba hablando, porque ahí entonces entra la unción. Ya está el don, la gracia, el don, el talento.
pero es la unción, esa parte que viene de Dios, que es un misterio que Dios lo hace como Él quiere. Y no te puedes poner a envidiar eso, porque eso es lo que Dios da. O sea, no, a ver, no envidies al que Dios está usando en su ministerio, porque eso Dios lo da. Claro, ¿conoces el refrán callejero que dice, al que Dios se lo da? ¿No lo conoces ese refrán? Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Yo pensé que ibas a decir algo de la maceta, que las hojas de no. Pero es eso, porque ese es un refrán que de chico, ¿no? Y mi papá me enseñó, es decir, mi papá me dijo muchas frases, era muy sabia. Y mi papá y mi mamá, la crianza que tuve, y siempre me decía, nunca envidies a nadie. Disfruta lo que tú tienes, porque si tú envidias a alguien, vas a sufrir tú. Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. ¿No? Pensé que conocías esa frase. Es una frase que en Cuba. Muy cubana. Muy cubana. Que Dios, entonces es eso. Si ya Dios, la persona tiene esa virtud, esa gracia, se le abren esas puertas. ¿Sabes qué? Lo menos que tú puedes decir es, wow, qué bueno. Qué bueno, pero tristemente ¿verdad? No, tristemente, como decía, no, la gente ahí como que, ay, porque le corroe eso. Quisieran estar en tu corrosión, lugar y no puede. Y la envidia mata. Y por envidia uno puede morir también. De repente cuando ven y dicen, no, porque yo tengo esto, yo voy a hacer esto, yo voy a tenerlo. ¿Qué se cree este? Y empieza todo ese, como mencionabas hace un rato, ¿no? Que es la segunda parte de lo que vas a hablar, de lo que se va a hablar, que sucedió con los hermanos de aquel muchachito. Es precisamente lo que tú estás diciendo, que la envidia mata. Había, y bueno, todos conocemos la historia de José, pero por aquellos que a lo mejor no conocen la historia de José, yo te invito a que busques en tu Biblia, en la que tú tengas, vete al libro del Génesis, de más o menos el capítulo 37 en adelante, empiezas a ver, conocer la historia de José. Y bueno, pues, ¿qué culpa tiene de que José, pues el papá es el que más quería? Digo, mal hecho también. Claro. Mal hecho que haya favoritismo, ¿no? Provocó eso. Provocó eso. Hay dos cosas que a lo mejor provocaron que la envidia de los hermanos de José se creciera a tal grado de que la envidia mata, que quisieron matarlo. Hay dos cosas. Literalmente. Una es que el papá hacía distinción entre él y los demás hermanos, ¿no? Entre los 11 hermanos y José, el papá se le compró una túnica de colores, me imagino una camisita más o menos así como esa, así bien floreada. ¿Cómo? Algo así, una distinción, o sea, los distinguía entre los demás. Pero también dice la escritura que cuando José contaba sus sueños, ¿no? Dice la forma en que los contaba también. Hey, tuve un sueño que mire, y se enojaban. Pero ¿cómo? ¿A poco te vamos a servir o qué te vamos? Bueno, ese sueño que tuve. Y déjame contarles otro sueño. Y la forma en que contaba, a lo mejor eso también. Digo, si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado una capacidad, si Dios te ha dado un ministerio, o sea, no provoques la envidia de los demás. O sea, simplemente darle gracias a Dios y decir, bueno, Señor, gracias, ¿no? Pero a ver, si tú dices, la envidia, no a que hagas otras cosas, es capaz de matar, sí, quisieron matar literalmente a José. Pero a ver, aquí es donde Dios interviene. Quisieron matar a José, pero Dios estaba detrás de todo ese proyecto. Qué increíble que Dios pueda usar la envidia de otros para exaltar a otro. Wow. Y casi siempre pasa eso. Las personas más envidiadas muchas veces terminan siendo las personas más encumbradas. Tremendo eso. Sí, la persona más envidiada, porque la gente está... La envidia provoca crítica. Y muchas veces una crítica que es, repito, valga la redundancia, mal infundada. Y entonces se empiezan a decir cosas que no son, pero es por dañar a esa persona. Y si esta persona no entra en ese juego, porque el asunto es no entrar en el juego,
Y uno como muchacho, como me pasó a mí, entré en ese juego y por poco me voy de la escuela, bueno. Pero ya cuando uno crece, uno va madurando, uno debe hasta disimular. Ujú. Me llama la atención el rey Saúl cuando comenzó. Ah, Él es comenzó, otro. él comenzó bien. Y dice que hubo algunos que dijeron, ¿y este quién es? ¿Y de dónde salió este? A este no lo vamos a... Y dice en ese capítulo 10, 9 o 10 del primer libro de Samuel, que él disimuló ese agravio. Sin embargo, después con el tiempo, él se fue contaminando. Y en el éxito de aquel que salvó al pueblo, que fue David, de un hombre que por 40 días se burlaba de ellos, Ujú. él le tuvo envidia, porque hubo una frase, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, pues Saúl mató a sus miles. Saúl, bueno, ya lo estamos haciendo como si fuera cubano, ¿no? A ver, Y, échatela. y, y de repente él empezó a criticarlo, Ujú. él empezó a perseguirlo, él no aceptaba ese. Entonces es No tremendo aceptaba el triunfo el triunfo. Él no y que aceptaba- Dios estaba detrás de ese triunfo. Claro, y lo usó para eso. Y ahora David no se dejó llevar por esta envidia que le tenía Saúl. Al contrario, pudiendo matarlo 2 veces. Hasta en una lloró. Por qué me persigue, rey mío? Y le enseñó fuerte porque lo pudo haber matado, pero él no le siguió el juego. Y qué increíble que David en esa segunda ocasión, creo que fue cuando tuvo la oportunidad de matarlo, Ujú. David le dice, mi señor, sales a perseguir Como, como si fuera a una pulga, o sea, alguien wow. que, o sea, él se estaba humillando, no de como ponerse de tapete para que lo pisoteara, no, sino él sabiendo que Saúl lo envidiaba porque muchos decían que David mató a 10,000 y Saúl solamente a miles, o sea, que David era mejor que Ujú. Saúl, lo sabían, y él sabía que era Él lo mejor. sabía, claro. Él sabía que era mejor que Saúl, y él sabía que ya él había sido elegido, ungido, como el próximo rey, Wow, pero no quiso tocar al ungido. wow, wow. O sea, se sentía envidiado, pero la humildad lo mantuvo. Es que es interesante, perdona que te corte, Sí, Dani, no, está bien. porque es interesante cuando vemos el caso de José y vemos el caso de David. Mencionaste hace un rato lo que provocó su papá de José, y Ajá. eso hizo, en este caso, que fue Jacob. Eh, y entonces la diferencia con David, el papá de David no lo sobreprotegió, al contrario, siendo el más chico, por la razón que fuera, lo tenía ya expuesto al león, al oso. Ujú. Y David desde jovencito tenía esa humildad, como hablamos en Sí. el otro capítulo sobre el orgullo, que el antídoto es la humildad. Y David tuvo esa humildad desde jovencito. Por eso, aunque que el rey le quiso dar su ropa, él se la probó para que el rey no pensara mal. Y te pidía, ya me la probé el rey, pero yo tengo un arma que puede matar a ese gigante. Así Y es. wow, está tremendo, ¿no? Entonces, Ujú. el proceso de David por la envidia, porque también sus hermanos le envidiaban igual. Así es, Los hermanos de también, David también sí. lo envidiaban como los hermanos de José, pero como Lo José menospreciaban también, lo sí. menospreciaban. Pero la diferencia fue que como José, por ser consentido de su papá, él se creyó, entonces pasó un proceso muy doloroso, que Sí. ahí es donde viene una de las frases que decía hace un rato de todos ven la gloria, pero pocos conocen la historia. Y cuando llegaron aquellos que lo quisieron matar, no sabían quién era él. Y en ese no saber quién era él, empieza él ya porque sabía que tenía el hermano y la historia que conocemos de José. Pero José no se quiso vengar. Por eso es importante, no. En ese momento él hubiera tenido todo. Estos desgraciados me hicieron esto, ahora me la pagan. Y no hizo eso. Y qué bueno que José no se llamaba Daniel Flores, Ah, porque sí. tremendo, ¿no? Humberto Casanova, es que por cualquiera de nosotros podemos querer vengarnos. Y en este caso, José, después de un proceso doloroso, fue un proceso doloroso, David también fue procesado. Pero el proceso de David fue diferente, porque David siempre se humillaba. Es impresionante ver la vida de David, porque David fue envidiado en principio por sus hermanos, eh, después por el rey Saúl,
y después llegó hasta uno de sus propios hijos que quiso usurpar Así el es. reinado de su hija Absalón, y él siempre mantuvo esa actitud, porque al final, como el proverbio que decía al principio, y que lo tengo así como un versículo, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Entonces, si nosotros crecemos en el temor del Señor, no vamos a ser envidiosos. Eso, Humberto, nos lleva a la solución de la envidia. O sea, ¿cómo salir de la envidia? En primer lugar, creo que es muy importante que saber cuál es mi identidad y mi posición. Uh-huh. Creo que a todos el Señor nos ha dado algún talento, algún A don. todos, así Bueno, están los dones del Padre, los dones del Señor Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. Al menos tenemos un don de cada uno de nosotros. Y como dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, Buena multiforme gracia. y por la multiforme gracia de Dios, póngalo al servicio de los demás. Entonces, tenemos capacidades, talentos, dones que Dios nos ha dado. Así. Y a veces no hemos descubierto, no hemos conocido esa capacidad, ese don, y envidiamos lo que otros hacen. Wow. Lo que otros hacen y no estamos descubriendo lo que Dios nos ha dado. Ni disfrutándolo. Ni disfrutándolo, por supuesto. Y ni siquiera nos damos cuenta, pero queremos ser como el otro. Yo envidio a Humberto porque no toco el saxofón como Humberto, pues no lo toco ni lo cargo, o sea, no, o sea, pero a ver, Dios no te mandó a que tocaras saxofón como Humberto. Dios te mandó a que hagas otras cosas. Claro. Y entonces creo que evitar la envidia es reconocer e identificar y desarrollar el don que Dios me ha dado. Y quiero leer algo que tengo acá, Sí. Dani, muy interesante, porque hablando de José, dice, José no se comparó con nadie. El envidioso siempre está comparándose. José no se comparó con nadie, ni con sus hermanos, ni con las personas que ahora estaban con él. Compararse es querer ser igual que los demás y no permite descubrir y desarrollar el potencial propio. Si notas que a tu alrededor hay personas que solo presumen sus logros para hacerte sentir mal, aléjate. Esa persona también tiene un problema de autoestima. Porque José no solo padeció con sus hermanos, José después padece en la casa de Potifar. Así es. Y ya yo le puse nombre a la esposa Potifara. La Potifara. Ya, y ahí tuvo problemas. Y le hizo problemas a tal grado que lo llevó a la cárcel. Pero después está en la cárcel. Y ahí prospera también. Y él pone su fe en un copero. Porque él traduce el sueño que tenía. Y esperando en el copero, no se dio lo que esperé. Y se quedó 2 años más. Pero en el tiempo de Dios, él supo esperar en Dios. Que eso es algo que el envidioso no sabe. El que es envidioso, por eso no, puede creer en Dios, puede estar, pero vive a su manera. José, pero no le cree a Dios, ni espera en el tiempo de Dios. Así es. Entonces José en esa espera, porque él esperó, llegó a ser el segundo al mando de un hombre que tenía un título segundo del faraón. De faraón. Tremendo. A él lo envidiaban, pero él no envidió. Entonces, muchas veces, y esto lo digo para los que están en cámara, si a ti te envidian, no envidies tú. Y si tú envidias, deja de envidiar y disfruta lo que tienes. Porque lo que tú tienes no lo tiene nadie. Como Exacto. Tú, no hay nadie. Como yo bromeaba hace un rato de que soy guapo. Y era una broma, ¿no? Pero a la vez, como yo no hay nadie, ni aún mis hijos que se pueden parecer a mí y demás, no hay dos repetidos. Entonces disfruta lo que tienes y no envidies lo que no tienes, ni procures lo que no tienes. No se trata de competencia, se trata de excelencia. Y esa excelencia tú la tienes como la tengo yo y la tenemos todos nosotros, que ahora tenemos que acogernos a la misericordia de Dios porque hubo una caída. Y en esa caída, bueno, ya todos, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre vino la salvación. Y ese hombre es Jesucristo.
Y él nunca tuvo envidia, jamás pecó, jamás engañó, pero ocupó el lugar que debíamos ocupar nosotros. Y en ese ocupar ese lugar, hoy nosotros tenemos acceso al trono de nuestro Padre Celestial porque somos hijos de Dios. Entonces, como hijos, todos tenemos un don, todos, lo decía hace un rato, Dani, todos tenemos algo, y algo bonito, algo bueno de parte de Dios. Entonces es cuestión de trabajarlo y no estar mirando lo que tiene el otro, envidiando lo que tiene el otro, porque además el que sufre es uno, que está en eso. Y mira, tremendo. Tremendo. Decías hace un momento, Humberto, sobre el tema de la excelencia. Nosotros no debemos competir con nadie. Con nadie, así es. Sino desarrollar una excelencia. Y la excelencia solamente debe competir con uno mismo. ¡Wow! Está bueno eso. O sea, competir con uno mismo. Con uno mismo. Procurar ser mejor cada día. Porque el Señor quiere que crezca, que madure, que sea mejor. Claro. Que mi fe aumente, que sirva mejor, y que deje yo de envidiar a los demás y enfócate en lo que Dios te ha dado. Así es. A lo que Dios te ha llamado. Y cuando Dios te llama, Dios te llama con un talento, con una capacidad, una habilidad, un don. Sí. Algo, o sea, Dios no te va a llamar y te va a soltar así, Dios te llama a algo que vas a hacer y te da todo lo que necesites para hacer eso. Cuando nos enfocamos en ello, Humberto, para José, envidiar a los demás. Así es. Dejamos de competir con los demás y simplemente desarrollamos lo que Dios nos ha dado. Wow. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y ahí la palabra que dijiste, enfócate, en el enfoque. Tenemos que enfocarnos, centrémonos en lo que Dios quiere para nosotros. Es importante, busca a Dios, que Él está más cerca de lo que te imaginas. Humberto, muchas gracias. Gracias. Has tocado un tema muy importante, hemos tocado un tema que creo que debemos remover ese escombro. Así que es. No haya envidia, porque la envidia nos corroe. Nos mata. Nos mata. Entonces hay que remover ese escombro y de acuerdo a la palabra del Señor es ser humildes, reconocer lo que Dios nos ha dado y agradecer. Y disfrutarlo. Disfrutarlo y también aplaudir el triunfo de los demás. Así es. Y que no sintamos envidia, sino gracias, Señor, porque has usado a este, usas a aquel. Así es. Gracias, como a mí también vas a usar. ¿Estás de acuerdo? Así mismo es. Humberto, muchas gracias. Gracias. Fue un privilegio enorme. Y espero que pronto veamos a Humberto en vivo. Bendiciones.